7 revelaciones divinas de Daniel para descubrir al Anticristo, un plan sagrado cumplido. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. En medio de ese tumulto, un joven hebreo llamado Daniel fue llevado cautivo, un brillante faro de fe en un mundo paganizado y comprometido. El palacio babilónico, opulento y deslumbrante, era un laberinto de placeres y decadencia. Mientras Daniel se preparaba para su audiencia con el rey, la fragancia de las especias orientales llenaba el aire. Miró a su alrededor, recordando las enseñanzas de su madre, quien con fervor le había inculcado la fidelidad a Yahvé, su Dios. Su corazón se llenó de melancolía al pensar en Jerusalén, su hogar, en cenizas, pero su fe brillaba como una estrella en la noche más oscura. En esos días de cautiverio, Daniel formó lazos con otros hebreos cautivos, compartiendo historias sobre el Dios verdadero en murmullos entre las sombras del palacio. Esa camaradería ofrecía esperanza, pero una sombra ominosa se cernía sobre ellos. Una noche, la oscuridad fue interrumpida por una visión aterradora que dejó a Daniel temblando. Un mar agitado se alzó ante él, del que surgieron bestias abominables. Una voz resonó en su corazón, revelando el ascenso de un rey de engaños, un ser cuya venida amenazaba con destruir la fe de su pueblo. La angustia de esta revelación le robó el sueño. Comprendió que su visión no solo era sobre Babilonia, sino sobre una lucha cósmica que se libraría a través de los siglos. El conflicto entre el bien y el mal, la promesa eterna de Dios frente al poder opresor que buscaría desviar al pueblo elegido de su maestro. Los días pasaron y la presión en el palacio aumentó. Un decreto de Nabucodonosor ordenó que todos adoraran una estatua de oro en su honor. Daniel sabía que ceder significaría traicionar a su Dios. Recordó las palabras sagradas: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Su firmeza lo condujeron al foso de los leones. Allí, con la piedra del destino bloqueando su acceso a la luz, Daniel no sintió temor, sino una paz profunda que desafiaba su realidad. Clamó a Yahvé en silencio, sintiendo que la presencia divina lo fortalecía. La noche avanzaba, y en el silencio del foso, la voz de Dios resonó en su ser. Mantén firme tu fe, pues aunque el enemigo se levante, el reino de Dios permanece. La noche se tornó densa, y en su interior nació una decisión. Su fe no debía ser una carga, sino un mensaje de esperanza para su pueblo y todas las generaciones futuras. Las revelaciones divinas que le habían sido concebidas serían el faro que guiaría a muchos en la búsqueda de la verdad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz comenzó a filtrarse en la oscuridad del foso, y Daniel sabía que su respuesta a la confrontación daría forma a futuros encuentros entre el reino de Babilonia y el pueblo de Dios. ¿Cómo se desarrollaría este enfrentamiento entre la adoración a ídolos y la verdadera fe? El destino del pueblo de Dios pendía de un hilo, y Daniel estaba a punto de convertirse en el instrumento de la revelación que desataría la batalla entre el Anticristo y la promesa del reino eterno de Dios. Las sombras se agitan mientras la historia de Daniel avanza hacia un desenlace inimaginable que cambiaría generaciones para siempre. La mañana siguiente, la luz del sol comenzó a desgarrar la neblina de la noche como si del propio cielo hubiera descendido un rayo de esperanza.
Daniel, aún en el foso, percibió el ruido de un gran bullicio que surgía del palacio. Los murmullos se convertían en gritos, y el eco de pasos enfurecidos recorrió la sala. Nabucodonosor, aturdido por la rebelión de sus súbditos, convocó a sus consejeros más cercanos. Estos se reunieron, temerosos, en la amplia sala del trono, donde el rey exigió respuestas. Manifiesta era la ira en su rostro, pues la noticia de que 3 jóvenes hebreos se negaron a rendir culto ante su imagen de oro había llegado a sus oídos. Sadrac, Mesac y Abed-nego, compañeros de Daniel, clamaban por su Dios en cada rincón del palacio, desafiando la potestad del rey. El coraje de estos jóvenes resonaba en el viento, en la misma memoria de Daniel, que por un momento se sintió impulsado a estar junto a ellos. Sin embargo, sabía que debía permanecer en el silencio de su foso, esperando el momento divino. Mientras Nabucodonosor se encendía en furia, prometió arrojar a los rebeldes a un horno de fuego ardiente. En su corazón, Daniel se preocupó. Un fuego que podía consumir la carne, pero no la fe. Con cada susurro de promesas hacia su Dios, sus amigos se atrevieron a pronunciar las palabras que resonarían por los siglos. Si nos echaren al horno, el Dios al cual servimos puede librarnos, y de tu mano, oh Rey, nos librará. El desafío carecía de temor, y la verdad de su fe embellecía sus rostros, refulgiendo contra las sombras del paganismo. La furia del rey se encendió a tal punto que ordenó el fuego 7 veces más ardiente. Este acto de desesperación revelaba la fragilidad de un rey que dependía de la adoración de su gente para sostener su reino. Mientras las llamas furiosas danzaban, una voz profunda y resonante fue escuchada en el firmamento. Nada se compara con mi poder, pues soy el que da la vida en medio de la muerte. Este eco celestial llenó la atmósfera y resonó en cada roca y corazón presente. Aparentemente, el fuego invadió el horno, abrazando a los jóvenes, pero no los consumió. En la penumbra de los vientos eternos se oyó una risa de alegría, y en el fondo del horno una cuarta figura apareció, como un hijo de los dioses, blandiendo el poder del Altísimo. A través del fuego, la fe se mantuvo intacta, lo que llevó a muchos a maravillarse del poder de Dios. Daniel, desde su silencio, alabó a Yahvé, reconociendo que la revelación de la fe no tenía límites ante el empoderamiento divino. Días después, el rey, viendo a sus hombres intactos, no pudo más que caer en su adoración a Dios. Un giro inesperado, los ruegos de Nabucodonosor por perdón y reconocimiento de verdadero poder podían cambiar la historia. Pero a la vez, las revelaciones que Daniel había recibido en sueños resonaban con mayor fuerza en su corazón. Una batalla eterna se gestaba no solo en el mundo terrenal, sino también en los cielos. La profecía del rey de engaños se aproximaba inexorablemente, y Daniel debía estar preparado para la revelación final que marcaría el destino de su pueblo. El eco de su fe sería el bálsamo en tiempos de dolor, y las verdades divinas serían la luz en medio de las sombras. Mientras las llamas se extinguían y el palacio se llenaba de alabanzas, una voz suprema atrajo la atención de Daniel. El tiempo se acerca, y este pueblo, que ha permanecido firme, será la base del despertar espiritual. En ese momento, la comprensión se apoderó de su corazón. ¿Qué otros misterios están escondidos en el plan soberano de Dios? Una nueva revelación aguardaba en el horizonte, un desafío aún más grande y un propósito divino a cumplir. La tarde se adueñaza del cielo, envolviendo a Babilonia en un manto de oro y sombra. Daniel, aún en el foso, sintió la vibración de la tierra por el clamor del pueblo que, aliviado, celebraba la preservación de sus amigos. Un nuevo fervor se levantaba en los corazones de quienes habían sido testigos de aquel milagro. La fe de Sadrac, Mesac y Abed-nego resonaba como una trompeta, llamando a muchos a considerar el poder del Dios Altísimo.
Mientras los ecos de alabanzas llegaban hasta él, Daniel buscó la dirección del Altísimo en su corazón. En la penumbra se oyó nuevamente la voz divina que había prometido revelaciones poderosas. Daniel, levántate, pues hay más por venir. La sabiduría que te he concedido no solo es para ti, sino para el pueblo que anhela conocer mi voluntad. Con cada palabra, el espíritu del profeta se reafirmaba, sabiendo que aunque a menudo él se veía pequeño y olvidado, era parte de algo mucho más grande. De pronto, una sombra se alzó sobre el foso. Era Nabucodonosor. El rey, repleto de incertidumbres y nuevas convicciones, se acercó al foso, donde Daniel lo aguardaba con los brazos extendidos en señal de paz. «Profeta, he visto la grandeza de tu Dios y su poder inigualable», dijo el rey, su voz llena de un temblor recién descubierto. «Pero dime, ¿cuál es el mensaje que debes impartir?» No había tiempo que perder. Daniel, sintiendo en su interior la urgencia de la palabra, comenzó a revelar las verdades que había recibido en sueños. «Oh rey, el Dios del cielo ha mostrado a tu siervo un futuro atroz, un camino de engaños y confusión. Un rey de gran poder se levantará, uno que hará alarde de su dominio y seducirá a muchos. Sus palabras serán dulces como la miel, pero su corazón estará lleno de maldad». Las imágenes de la revelación danzaban con claridad en su mente, y él las compartía con fervor. Este rey será un destructor, un desafío a lo sagrado. Su sombra extenderá su dominio sobre las naciones. A través de astucia y engaño hará que muchos se inclinen ante su imagen, pero aquellos que permanezcan fieles a su Dios serán salvados. La voz de Daniel resonaba en el aire, tejiendo una red de fe y advertencia que se expandió por toda la sala. El rostro de Nabucodonosor palideció ante la amenaza que representaba aquella profecía. A pesar de que había comenzado a reconocer a Yahvé, el peso de la advertencia lo hacía vacilar. «¿Quién podrá entregarnos de su ira?», preguntó, su voz llena de angustia. «¿Cómo evitaremos ser atrapados en sus tentaciones?». Rey Nabucodonosor, la respuesta no está en el poder humano, sino en la fe sincera en el Dios Altísimo. La elección es tuya, postrarte ante la verdad o ser consumido por la mentira. Quien en el fuego de la prueba brinde su corazón a Dios, será preservado. Las palabras de Daniel resonaron con un eco tremendo, abriendo una puerta a la verdadera conversión. Mientras el rey reflexionaba sobre esta revelación, la voz divina volvió a hablar en el corazón de Daniel, brindándole un nuevo impulso. «El tiempo de cambio se acerca, y todas las naciones verán mi gloria. Los que se resistan serán llevados al juicio. Aquellos que sean fieles conocerán la verdad que los liberará». El cielo parecía vibrar con el poder del mensaje. La revelación que había comenzado en el foso había volado más allá de sus límites, plantando semillas de esperanza en el pueblo y temor en el corazón del rey. Una nueva pregunta comenzó a surgir en la mente de Daniel, subrayada por la urgencia de los tiempos. ¿Cuándo se manifestará el rey que traerá desolación? ¿Cuál será la señal de su llegada para que tu pueblo no caiga bajo su engaño? En ese momento de gran expectativa, un sentimiento abrumador llenó el foso. La promesa de Dios era inquebrantable, pero el futuro permanecía envuelto en misterio. Al igual que ese fuego que no quemó a sus amigos, la verdad de Dios encendería la fe de su pueblo en los días oscuros que estaban por venir. Lo que se aproximaba en su visión desafiaría la comprensión de todos, y Daniel comprendió que su papel estaba lejos de terminar. Así, Daniel se sumió en oración, buscando la revelación final que cumpliría el plan soberano de Dios. ¿Qué otros secretos se revelarían en esta danza divina entre luz y oscuridad? Era el comienzo de una nueva era, y el destino de su pueblo dependería de su fidelidad. Con el eco celestial aún resonando en sus oídos, Daniel aguardó con anhelo la próxima revelación del Altísimo.
En la quietud del foso, donde el murmuro de alabanza se fusionaba con el susurro del viento, una calma sobrecogedora llenó el aire. Daniel se sumió en profunda meditación. Su corazón palpitaba en sintonía con el cielo. Señor, hazme conocer tu camino. Revela delante de mí las cosas que están por venir. Oró con fervor. De repente, la luz de la sabiduría brilló en su interior como un destello radiante. El Espíritu de Dios se movía sobre él, y una visión extraordinaria comenzó a formarse ante sus ojos. Vio una bestia surgida del mar, feroz y despiadada, con 10 cuernos y una corona en cada uno. «¿Qué es esto, oh Señor?», clamó Daniel, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «Esto es el que ha de venir», respondió el Altísimo, su voz ecoando dentro de él como un trueno. Esta bestia es el último rey que levantará un imperio de oscuridad, y a través de su astucia y poder arrastrará a muchos a la perdición. Consumirá la tierra con su arrogancia y blasfemias, y hará guerra contra los santos. Daniel sintió el escalofrío de la revelación y el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Mientras contemplaba lo que el Altísimo le mostraba, la escena se oscureció y volvió a escuchar el lamento de un pueblo que había sido seducido por poderosas promesas. Muchos se dejarán llevar por su encanto y se perderán en sus mentiras, pero yo preservaré una remanente, aquellos que no se inclinen ante la imagen de la bestia. Una sensación de esperanza se contrapuso al terror de la visión. Fortalecido por el amor y la promesa de Dios, Daniel se sintió impulsado a continuar, como en un trance, gritando palabras de advertencia para aquellos que pudieran escuchar. «Levantaos, pueblo de Dios, porque la redención está cerca. Recuerden, el que persevera hasta el final será salvo». Su voz resonó como un eco entre los muros de Babilonia. «¿Y cómo escapará tu pueblo de las garras de la desolación?», preguntó la voz temblorosa de Nabucodonosor, quien aún permanecía atento a las palabras. Palabras de su profeta. La tierra parecía retumbar en respuesta a la inquietud del rey. El Dios del cielo dará señales visibles. Habrá convulsiones en la tierra y en el cielo. Los cielos se oscurecerán y la luna se volverá como sangre. Aquellos que están atentos y buscan su rostro, verán su salvación. No serán confundidos, porque el que guarda su palabra se levantará con poder, dijo Daniel, su esencia llenándose de determinación. La atmósfera se volvió densa y el aire se volvió electrizante. El tiempo se acercaba a su clímax. Las visiones que se sucedían en la mente de Daniel eran cada vez más vívidas. «Oh rey, verás que habrá una serie de reinos que se levantan y caen. En la cúspide de esta historia, otro rey se hará notar, pero no será como los anteriores. Es el inicio y el fin, el verdadero Mesías que traerá justicia». «¿Cuándo será esto?», insistió Nabucodonosor, atormentado por la incertidumbre. «Cuando la ira del Dios de los ejércitos se haya ejecutado completamente sobre la tierra, el Creador establecerá su reino. Gente de toda nación y lengua se reunirá ante su trono. Los fieles serán recompensados, y todo ojo verá su gloria», afirmó Daniel, con fe inquebrantable. Mientras las palabras fluían de su boca, un nuevo temblor de revelación recorrió su ser. «Rey, he aquí el tiempo se aproxima donde el Rey de la oscuridad será manifestado. Pero también el Rey de gloria se levantará en venganza, demostrando que la verdad siempre prevalecerá». Con cada palabra, un fuego santo se encendía en su pecho. La responsabilidad de transmitir estos anuncios pesaba sobre él, como un delicado vaso de cristal. Daniel sabía que la verdad que había sido revelada no era solo para él, debía ser llevada a su pueblo, a cada rincón de la ciudad, y aún más allá. Y así, mientras se retiraba de la presencia del rey, un pensamiento persiguió su mente. ¿Serán capaces de reconocer la verdad entre tanta oscuridad? ¿Estarán listos para soportar el embaste de la bestia que viene? Con la inquietante promesa de nuevas revelaciones en su corazón, Daniel se sumió nuevamente en oración. La certeza de que la soberanía de Dios se manifestaría mantuvo viva su esperanza.
Lo que había de venir desataría una batalla espiritual jamás vista, donde el fervor de la fe desafiaría la desolación. Mientras la noche caía sobre Babilonia, Daniel, el profeta, aguardaba ansioso nuevas instrucciones del cielo, consciente que el hilo divino se estaba tejiendo y que la historia no había hecho más que comenzar. La noche se hizo más oscura conforme Daniel se retiraba del palacio. La aflicción se cernía sobre su corazón como una nube pesante. Se adentró en las calles solitarias de Babilonia, donde la luz de las estrellas apenas podía traspasar la neblina de incertidumbre que cubría la ciudad. En cada rincón sentía la pesada opresión del temor que se había apoderado de su pueblo. «Oh Dios, escucha mi clamor», elevó su voz en oración. «¿A quién enviarás para que lleve los mensajes del cielo? ¿A través de quién resonará tu voz en esta generación perdida?» Mientras imploraba, los vientos parecían contestarle con un murmullo amargo, trayendo consigo un sentimiento de urgencia divina. Allí, el Espíritu de Dios volvió a descender sobre Daniel, y su cabeza se inclinó como si una nueva revelación estuviese por ser desvelada. Una luz celestial brilló en su interior, iluminando su mente no solo con preguntas, sino con respuestas. «Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos», recordó con una mezcla de miedo y reverencia. «Daniel, no temas, el cielo tiene un propósito», resonó la voz del Altísimo, como un eco que envuelve la tierra. «Los que guardan mis mandamientos serán como las estrellas en la eternidad. Te he llamado para que seas un faro, para revelar la llegada del tiempo cuando la fe será puesta a prueba». Con cada palabra fue invadido por la visión de 7 ángeles que descendían del cielo, cada uno portando un mensaje. Ellos se alinearon frente a él, y en sus manos sostenían libros que brillaban con una luz espléndida. «He aquí las revelaciones que mi pueblo necesita conocer», anunció uno de ellos. «Esas visiones que te han sido mostradas son el principio de una batalla que se aproxima, una batalla por las almas de muchos». Daniel observó con asombro mientras el primer ángel abría su libro. El primer mensaje dice: «El rey de la oscuridad hará alarde de su poder. Él vendrá con palabras suaves y promesas vacías que cautivarán al pueblo». La imagen de la bestia regresó a su mente, y el eco de la advertencia resonó en su interior. «Cuida a mis fieles, clama para que sean sabios y que no se desvíen». El segundo ángel continuó: «Por el segundo sello, recordarás que el pueblo enfrentará persecuciones y tribulaciones a causa de su fe. No temas, porque el fiel será recompensado. Sus lágrimas serán contadas, y su clamor llegará ante el trono de gloria». La visión prosiguió y Daniel percibió un creciente sentido de misión, sintiendo la urgencia en su pecho. «La entrega de mi palabra será la clave para que el pueblo mantenga su fe», proclamó el tercer ángel. «Cuerpos y almas serán probados, pero los que se sostengan en la verdad no serán removidos». Mientras los ángeles compartían sus mensajes, Daniel comprendió que su misión había sido claramente trazada. Cada revelación era un hilo en el tapiz soberano de Dios. El cuarto ángel hizo énfasis en la necesidad de intercesión. «El tiempo de la acción está cerca. Un remanente fiel debe levantarse y clamar juntos. Mi pueblo debe unirse en oración ferviente para obtener el poder del cielo». El aire en la habitación donde Daniel se encontraba era ahora vibrante, y un fuego consumía su ser. «Pero, ¿cómo se preparará tu pueblo ante lo que habrá de venir?», preguntó, como un eco en su mente. El quinto ángel sonrió. «El poder de la oración podrá cambiar el rumbo, Daniel. Y aquellos que se mantengan fieles en el conocimiento de la palabra resistirán el embate de la bestia. Recuérdales que en la plenitud del tiempo el Rey de Gloria aparecerá». El sexto ángel luego se acercó, y su voz resonó como un trueno. «Habrá grande oscuridad, pero el séptimo será la luz en medio de la tormenta. El verdadero Mesías estará por venir, y todos los que le adoren en espíritu y en verdad vivirán eternamente». Finalmente, el séptimo ángel, el más resplandeciente de todos, levantó su mano. «Cuando todo parezca perdido, sé que conocerás la victoria. No temas, porque la justicia será restaurada por el Creador.
La revelación de lo que está por venir está por habitar en el corazón de los hombres de buena voluntad. Daniel, temblando en reverencia a Yahweh, supo que su voz debía resonar a través de Babilonia. En su pecho ardía un fuego sagrado, y sabía que la trama del Creador estaba tejida con hilos de redención y esperanza. El tiempo de las tribulaciones sería inminente, pero también la revelación del poder de Dios se manifestaría en medio de su pueblo. Cuando las visiones se desvanecieron, un pensamiento lo invadió. ¿Estará listo el pueblo de Dios para las fuerzas a las que se enfrentarán, o caerán en las seducciones del rey de la oscuridad? La hora se aproximaba, y con su corazón en llamas, Daniel se preparó para cumplir su propósito, consciente de la responsabilidad que lo aguardaba. Así se levantó, con la certeza de que el camino del cielo estaba trazado. Pero las revelaciones aún no habían terminado. En el horizonte de su corazón aguardaba un nuevo mensaje que revelaría el verdadero clamor de Dios, un clamor que traería luz en la medianoche oscura de Babilonia. Daniel avanzó por las callejuelas estrechas de Babilonia, su mente aún reverberando con la poderosa revelación de los ángeles. La noche era un velo oscuro que ocultaba la inminente amenaza que cernía sobre su pueblo, pero la luz que había encendido en su interior lo guiaba. Su espíritu estaba por encima del miedo, consciente de que era un llamado divino el que lo había elegido para ser el instrumento de Dios en tiempos de angustia. «Señor, prepárame para lo que debo compartir», murmuró mientras su corazón ardía con la urgencia de la oración. De repente, un viento fuerte susurró a su alrededor, como si una presencia sobrenatural se manifestara. Daniel se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Un nuevo ángel apareció ante él. Este parecía estar cubierto de un brillo aún más profundo. «Yo soy el mensajero de la revelación que aún está por desvelarse», pronunció el ángel con voz resonante. «He venido a confirmar que la batalla que se aproxima no es solo por el reino de Babilonia, sino por los corazones de todos los que buscan el rostro de Yahvé». Daniel escuchó con atención mientras el ángel comenzaba a hablar. «En los días que vienen se levantará un líder, un falso Mesías que cautivará a las naciones con su astucia, pero a ti se te ha dado el discernimiento para advertir de su llegada». Las palabras del ángel reverberaron en la alborada de su corazón. La imagen del rey de la oscuridad se hacía aún más vívida. Ellos lo llamarán príncipe de paz, pero no será más que un engañador que seducirá a muchos con su retórica. «Pero, ¿cómo reconoceremos al falso Mesías?», preguntó Daniel, ansioso por entender. «Por sus palabras y sus obras», respondió el ángel. «Hablará de paz, pero su corazón estará lleno de guerra. Prometerá libertad, pero someterá a los pueblos bajo un yugo de corrupción. Ha sido escrito: el que viene en el nombre de su propio interés, a ese no lo seguiréis». El ángel levantó su mano, y una sombra oscura hizo vibrar la tierra. Las promesas de Dios son eternas, y su plan se cumplirá a través de un remanente fiel. La revelación continuó mientras el ángel mostraba visiones de hombres y mujeres en sus casas, levantando sus ojos hacia los cielos, clamando por un avivamiento. Un pueblo unido en oración será la respuesta del cielo. En la hora más oscura, la luz brillará a través de ellos. La intercesión traerá un derramamiento del Espíritu que los sostendrá en los días de prueba. Daniel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «¿Qué debo hacer para preparar a tu pueblo, oh Dios?», preguntó, el fervor de su espíritu sintonizando con el cielo. «Diles que velen y oren. No se desvíen de la verdad, pues las luchas que enfrentarán vendrán como relámpagos en la tormenta», advirtió el ángel. «A quienes persigan, Jesucristo se levantará por ellos. El injusto pronto será expuesto y caerá. Diles que afinen sus corazones para reconocer al Rey en medio del caos, porque en la plenitud del tiempo mi luz será más brillante que nunca». La visión se desvaneció y las calles de Babilonia volvieron a aparecer ante él. Pero Daniel sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él.
La tarea que tenía por delante era monumental. Su voz debía resonar en cada esquina de la ciudad. Él, un simple hombre, sería el portador del mensaje en esta oscuridad. Levántate, Babilonia, decrete el cielo en tu tierra, porque la voz de Dios está por resonar. Con cada paso que dio hacia su hogar, una nueva determinación llenó su alma, y comprendió que el tiempo estaba cerca. El clamor divino llenaba los cielos, preparándose para la manifestación de un plan soberano que aún estaba por revelarse. ¿Quién se unirá en la vigilia? ¿Quién estará listo cuando se abran los cielos y desciendan nuevas promesas? La llegada del Rey es inminente, pero también lo es su rebelión y prueba. Daniel comprendió que al final del camino, la declaración moldearía su legado. Quien permanezca de pie será testigo de la gloria de Dios. Así, con el corazón palpitando en la esperanza de lo que estaba por venir, regresó a su pueblo, listo para liderar en el clamor, consciente de que lo que sigue definirá la eternidad de muchos. Mientras Daniel regresaba a su hogar, la noche se tornaba más oscura, como si las sombras de Babilonia se unieran para acompañar su camino. Cada paso era un eco de la revelación que llevaba grabada en su corazón, el inminente desafío que su pueblo debía enfrentar. Las palabras del ángel resonaban en su mente, creando un nudo creciente de urgencia. Al llegar a su casa, Daniel se arrodilló, su rostro humilde sobre el suelo frío. En la quietud de su habitación, comenzó a buscar a Dios con fervor. Señor, guíame, ayúdame a ser un faro en medio de la tormenta. ¿Qué debo decirle a tu pueblo para que se prepare? En ese instante, una luz comenzó a brillar en el rincón de su habitación. Era una luz suave, pero poderosa. Una vez más, la presencia del ángel se hizo evidente, como una nube de gloria que envolvía el aire. Daniel, el tiempo ha llegado para recibir la claridad de los 7 secretos divinos que revelarán la llegada del engañador, dijo el ángel, su voz firme como un trueno que resuena. Cada revelación es una asignación que debes impartir a los de tu pueblo, para que sean sabios y alertas. Daniel sintió una mezcla de temor y expectativa. ¿Qué son estas revelaciones, oh mensajero de Dios? Escucha bien, la primera revelación es la vanidad. El falso Mesías hablará de grandes logros y promesas, pero su corazón está lleno de orgullo, como un árbol que, aunque fuerte, no lleva fruto. En Proverbios 16:18 se dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. La segunda revelación es la imitación. Él aparecerá como un carnicero, ofreciendo paz mientras disfraza su deslealtad. A través del velo de la amabilidad seducirá a muchos. Recuerda las palabras de Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. La tercera revelación es la dispersión. El anticristo buscará dividir a los creyentes, sembrando la discordia. En Colosenses 3:14 se nos recuerda, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La cuarta revelación es la contradicción. Este líder declarará una cosa y hará otra completamente diferente. Su vida será un laberinto de engaños. Romanos 16:18 nos advierte, porque tales son los que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. La quinta revelación es la confusión. La verdad será oscurecida por mentiras disfrazadas de luz. Muchos caerán en su trampa. En 1 de Timoteo 4:1 se menciona que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La sexta revelación es la persecución. Este siglo vendrá con una furia desatada contra los fieles de Dios, buscando callar su voz. En Mateo 5:10 está escrito, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la séptima revelación es la inminencia del retorno del Rey. Es en esta promesa que la esperanza encuentra su ancla, y así como el sol resplandece después de la tormenta, la gloria de Dios se manifestará en su pueblo que ha perseverado. Daniel absorbía cada palabra, sintiendo el peso de la responsabilidad al recibir mensajes tan profundos.
«¿Qué haré con estas revelaciones, oh ángel?», preguntó, sabiendo que su pueblo necesitaría de fortaleza y dirección. «Ve a ellos y proclama estas verdades, fortalece su fe y manténlos vigilantes. Cada revelación es tanto un aviso como una promesa. Al final, los que permanezcan firmes y esperen al Señor recibirán el galardón que se les ha prometido», respondió el ángel. A medida que la luz se desvanecía, la certeza llenaba a Daniel. El mensaje del cielo había sido impartido, pero sabía que esto era solo el principio. Un nuevo desafío se cernía ante ellos, y ahora más que nunca, su pueblo debía estar listo para el cumplimiento de un plan soberano que solo Dios puede revelar en su tiempo perfecto. ¿Quién responderá al llamado de Dios? ¿Quién se levantará en fe mientras se aproxima la prueba definitiva?, pensó. La batalla espiritual apenas comenzaba, y la voz de Dios debía resonar ruidosamente en medio de la adversidad. Como el alba comenzaba a quebrar la oscuridad de la noche, Daniel se levantó de su lugar de oración con el corazón ardiente de determino. Las revelaciones que había recibido eran más que advertencias, eran instrucciones divinas, y estaba determinado a cumplir con su misión. Sin embargo, un gran temor se entrelazaba con su valentía. ¿Cómo hablaré a un pueblo tan desconectado de la verdad?, se preguntó mientras su mente recorría el camino hacia la reunión de los ancianos de Israel. «Señor, dame las palabras y que sus corazones estén dispuestos a escuchar». Al llegar al lugar de congregación, Daniel sintió el aire pesado de resignación y miedo. La noticia de las revelaciones de un ángel aún no había llegado a sus oídos, y muchos seguían cautivados por las promesas vacías que el rey Belsasar les ofrecía. Sin embargo, a lo lejos, sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo esperaban ansiosamente. Ellos compartían la misma llama de fe y valentía que Daniel había avivado en su corazón. «Amigo Daniel, hemos orado por ti», exclamó Ananías, su rostro iluminado por la esperanza. «¿Qué ha sido del encuentro con el mensajero del Señor?». Daniel respiró profundamente. El momento había llegado. «He recibido 7 revelaciones del cielo que debemos compartir con nuestro pueblo», declaró, y el murmullo de atención comenzó a crecer entre los presentes. «El tiempo de la prueba está cerca, pero también la venida del rey». «Dinos más, Daniel», suplicó Misael, su voz llena de ansiedad. Daniel sintió la urgencia de inspirar fe en sus corazones. La primera revelación es la vanidad del falso Mesías. Él hablará de grandes cosas, pero su orgullo lo llevará a la caída. La segunda es su imitación de la paz, un camaleón que engañará a muchos con palabras suaves. Las palabras de Daniel florecieron en medio del grupo, resonando como un eco de verdad. Él buscará dividir, sembrar discordia entre nosotros. «Recuerden la tercera revelación que debemos preservar», amplió, llevando sus ojos de uno a otro. Cada mirada era una prueba, un testimonio de fe. Mientras continuaba, el ambiente crecía con la tensión de la revelación y la reacción de los oyentes. El temor se transformaba en un ardiente deseo de estar alertas ante el engaño. Y lo que es más, habrá una persecución sin piedad. Muchos de nosotros tendremos que enfrentar la sombra del miedo. Pero en Mateo 5 se nos recuerda que bienaventurados son los que padecen por justicia. Un silencio reverente se apoderó del grupo mientras Daniel hablaba de la inminencia del retorno del rey. Un destello de esperanza iluminó el océano de desesperación. La séptima revelación es nuestra ancla, el retorno de nuestro Dios. En medio de todo esto, Él traerá justicia y restauración. Sus amigos se unieron en oración ferviente, clamando a Dios por fortaleza y dirección. Pero incluso mientras se unían, una sombra oscura se cernía sobre Babilonia. La comunidad de Daniel, aunque iluminada por el fuego de la revelación, no sabía que sus corazones estarían a prueba de maneras inesperadas. El rey Belsasar, sintiendo la creciente influencia de Daniel, comenzaba a tramar un plan para despojarlos de su voz y su unidad.
Mientras la luz del amanecer iluminaba el horizonte, Daniel miró hacia el templo, sintiendo que Dios estaba a punto de mover sus manos de maneras que nunca imaginarían. ¿Cuál será nuestra respuesta, Señor? ¿Cómo vallaremos en la adversidad? Así, las preguntas flotaban en el aire mientras la sombra del anticristo se acercaba sin que ellos lo supieran. El tiempo de la prueba se acerca y hay mucho más que está en juego, reflexionó, sintiendo la tensa expectativa del universo esperándolos. La revelación había comenzado, pero el plan soberano de Dios solo se iría desplegando con el tiempo, revelando su sabiduría y su propósito a través de cada desafío. La historia apenas comenzaba, y aún había un paso más grande que dar. El sol se elevó con un fulgor impresionante, bañando la tierra de Babilonia en un resplandor dorado. Daniel, junto a Ananías, Misael y Azarías, se encontraban reunidos con un grupo cada vez más numeroso de israelitas. Todos estaban atentos, con ojos anhelantes y corazones palpitantes, listos para escuchar la continua revelación que venía del cielo. Sin embargo, un aire de inquietud flotaba sobre ellos como una nube oscura, y Daniel sintió una carga más pesada que antes. «Escuchad, pueblo de Dios», comenzó Daniel, su voz resonante llenando el ambiente. «He visto la mano de Dios moviéndose entre nosotros. Serán esos tiempos difíciles, pero recordad, no estamos solos. Dios está con nosotros, e incluso a través de la tribulación, Él revelará su gloria». Al pronunciar estas palabras, miró al grupo con intensa determinación, como si pudiera ver dentro de sus corazones. La cuarta revelación nos muestra que la pura adoración será nuestra arma más poderosa contra la oscuridad. No es suficiente simplemente resistir. Debemos elevar nuestras voces en alabanza a nuestro Dios, porque en eso está nuestra fortaleza. Mientras hablaba, los rostros comenzaron a iluminarse, recuperando la vida que la desesperanza había intentado apagar. Había un sentido de propósito renovado en cada uno, que danzaba en el aire como un aroma dulce. La advertencia de los tiempos venideros resonaba como un tambor en su interior, haciéndolos sentir la urgencia del momento. «Belsasar no es último en su engaño», continuó Daniel, haciendo una pausa dramática para captar la atención de todos. «La quinta revelación que quiero daros es que habrá una confusión en la sabiduría de los hombres. Los sabios de Babilonia, que confían en su propia comprensión, serán deslumbrados por un conocimiento falso. Pero nosotros, que confiamos en el Señor, debemos buscar su verdad en medio de la neblina». El grupo murmuró entre sí, comprendiendo que la sabiduría del mundo sería una trampa mortal. Daniel percibió un nuevo fuego avivarse en las almas de sus hermanos. Estaban listos para despertar. Sin embargo, sentía que la sombra del rey se cernía sobre ellos, preparando su próximo movimiento. «Dejadme hablaros de la sexta revelación», dijo con voz tranquilizadora. «Habrá un tiempo de desánimo en significativo conflicto. Nuestras propias dudas nos asediarán y aún aquellos cercanos pueden desistir de la fe». Y mientras compartía, como un puente hacia el corazón de cada oyente, se sintió impulsado a recordar la promesa de Dios entre los desafíos. La desesperación tiene un precio, pero la esperanza siempre florece donde ha habido sufrimiento. No habrá separación entre Él y nosotros. Recordad las palabras que encontramos en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Las miradas se entrelazaron en un entendimiento profundo de su misión, pero Daniel sabía que lo más intenso estaba aún por venir. Finalmente, concluyó, la séptima revelación es esta. Mientras el enemigo se levante como un río, el Señor levantará un estandarte en medio de su pueblo. La victoria es de los que esperan en el Señor. Nuestro Dios es un Dios de cumplimiento, y sobre lo que ha de venir, Él restaurará todas las cosas. La comunión en espíritu se hizo más profunda, las oraciones comenzaron a elevarse como un incienso fragante.
Sin embargo, el ladrido de un mensajero interrumpió la dulzura del momento. Un hombre corrió hacia ellos, cubierto de polvo y sudor, su rostro pálido y preocupado. «Daniel», exclamó el hombre con voz jadeante, «el rey Belsasar ha convocado a todos los sabios y hechiceros de Babilonia. Ha tenido un sueño perturbador, y en su ira ha prometido cortar la lengua de quien no le brinde el significado». Los corazones de aquellos presentes se llenaron de temor. Venía una prueba mayor. Daniel, sintiendo el peso de esta gran calamidad, pensó en las palabras divinas ya dadas. ¿Acaso este es el momento en que el Señor revelará su gloria a través de nuestros sufrimientos? El tiempo del cumplimiento se acerca, y ha llegado el momento de un desafío que revelará el verdadero rostro del rey. Y así, mientras las sombras se cernían sobre la reunión, cada uno de ellos se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que el plan soberano de Dios, vinculado a su propia salvación, estaba en plena ejecución y aún más profundo de lo que imaginarían. El temor se palpaba en el aire, como una espesa bruma envolviendo los corazones de los israelitas. Daniel, en su interior, sentía cómo la mano de Dios los guiaba hacia un momento crucial. ¿Cómo interpretar el sueño del rey Belsasar? ¿Qué acción tomará el Altísimo en esta hora decisiva? Se preguntaba mientras su mente corría a través de las visiones y revelaciones recibidas anteriormente. Debemos recordar, hermanos, que nuestra fe debe ser firme, dijo con voz resoluta, tratando de calmar la inquietud que los rodeaba. No estamos solos en esta lucha, pues Yahvé, nuestro Dios, ha proclamado su victoria sobre toda potestad. La sombra del Rey no prevalecerá sobre la luz de nuestro Redentor. Mientras sus palabras resonaban, el mensajero que había traído la noticia miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Qué haremos, Daniel? Los hombres de sabiduría de Babilonia temen por sus vidas. Su ira se desata y el rey exige el significado de su sueño, aún amenazando con lo peor. Daniel, sintiéndose llamado a actuar, decidió que no podía quedarse de pie al margen. «Llevadme ante el rey. Es tiempo de que el Dios del cielo revele su gloria a través de esta situación. Clamaremos juntos a Él por discernimiento. Ayúdenme a reunir a quienes aún creen en el poder de nuestro Dios». Junto a Ananías, Misael y Azarías, armados con la determinación de mantener su fe, se dirigieron al palacio. Cada paso hacia la corte de Belsasar parecía un viaje hacia lo desconocido, pero la convicción de que el Altísimo estaba preparando un camino los sostenía. Al llegar, Daniel fue conducido a la presencia del rey, quien se encontraba inquieto, su rostro ofuscado por la ira y la confusión. «He llamado a los sabios para que me interpreten el sueño, pero no han podido, y ahora me dicen que tú puedes. ¿Eres capaz de traernos una respuesta?» Con calma, mientras la furia del rey se disipaba poco a poco, Daniel reprendió la ansiedad. «Oh rey, el Dios del cielo me ha revelado el significado, pero no es para mí, toda gloria es de Él. Escucha las palabras que he de decirte, pero recuerda que el poder proviene del Altísimo». El rey Belsasar, intrigado, asintió, mientras un silencio expectante llenaba la sala. Daniel, cerrando sus ojos por un instante, elevó una breve oración. Luego comenzó a hablar, dejando que el Espíritu Santo fluyera sin reservas. «En tu sueño, oh rey, viste una estatua enorme, cuyo rostro era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro. La estatua representaba tu reino, poderoso entre los reinos de la tierra. Pero ocurrió lo siguiente. Una piedra fue cortada sin mano y golpeó la estatua, desmenuzando sus partes hasta convertirlas en polvo. Esta piedra se convirtió en un gran monte, el cual llenó toda la tierra. Con cada palabra, la inquietud del rey se convirtió en asombro. «¿Qué significa esto, Daniel?», preguntó, sintiendo que la revelación del sueño se extendía más allá de su propia comprensión.
Este es el mensaje del Dios del cielo para ti, Belsasar. Él ha mostrado a ti lo que ha de venir en el futuro. Tu reino es grande y poderoso, pero será reemplazado por otro. Esta piedra cortada representa un reino eterno, que no será jamás destronado, el cual prevalecerá por siempre. Daniel dejó que la verdad se asentara en el corazón del rey. Esto perturbará a aquellos que se excusan en la vanidad y desean el poder. El rey viene a recordarte que aquellos que confían en su propia sabiduría pronto serán desechados. El Altísimo se levanta y su verdad se hará manifiesta. Aquel que se opone a Dios caerá en su propio engaño. Las palabras de Daniel causaron un profundo impacto. Belsasar sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la sombra de desolación podría alcanzarlo. «¿Qué debo hacer?», murmuró, ahora visible la vulnerabilidad en su rostro. «Arrepiéntete, oh rey, y reconoce el dominio de Yahvé. Si te humillas ante él, quizás tu reino pueda ser restaurado y hallarás misericordia en los tiempos difíciles que vienen». Un silencio pesado invadió la sala. Los hombres presentes sabían que estaban ante un acto divino. Daniel había sido elegido como el mensajero en este momento crítico, y mientras las palabras se cerraban en un eco de verdad, una promesa del cielo los atravesó en un susurro. Afuera, las sombras de Babilonia se retorcían, disimulando lo inminente. Esa noche, el rey enfrentaría una decisión que tendría consecuencias eternas. En su corazón podría nacer un cambio. Aún así, Daniel entendió que la lucha no había hecho más que empezar. Lo que estaba por venir revelaría la prueba final de fe y obediencia que la historia de su pueblo lograría enfrentar. Mientras se alejaba del palacio, una firme convicción cubrió a Daniel. La revelación que había recibido no solo pasaba por el sueño de un rey, sino que se adentraba en lo profundo de los corazones. Él sabía que la batalla espiritual se avecinaba a través de generaciones, una etapa más dramática en el plan soberano de Dios. ¿Cómo respondería un pueblo que había recibido tanto, enfrentando un desafío que determinará su futuro? La luz del cielo brillaría en la oscuridad, pero el destino de Babilonia y de Israel constantemente estaba bordado por el hilo de la fe. La historia aún no había terminado. El plan de Dios continuaría desenredándose en la cuerda del tiempo.